Hola a todos y sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de FATV Inside Access. Soy Ray Ruga, el CEO de FinTech Americas, y seré el anfitrión en esta sesión en donde analizaremos un tema que puede definir el éxito o el fracaso de un esfuerzo de transformación digital: las migraciones tecnológicas. ¿Por qué es tan relevante? Bueno, como todos sabemos, la transformación digital está en un estado acelerado, creciendo vertiginosamente desde la pandemia. En este entorno de constante evolución, las migraciones tecnológicas se han convertido en una necesidad inevitable. Sin embargo, estos procesos presentan muchos desafíos, como la demora en la implementación, los sobrecostos o los resultados insatisfactorios, por ejemplo. Por eso, aquellos que mejor dominen la gestión de migraciones tecnológicas no solo lograrán mayor eficiencia operativa, sino que también reducirán costos y mejorarán la experiencia de sus clientes, entre otros beneficios. Y sobre eso es exactamente de lo que vamos a tratar hoy, compartiendo consejos prácticos, experiencias reales y mejores prácticas que los ayudarán a que su próxima migración sea mucho más efectiva que la anterior. Bueno, para darle un poco de contexto más a la amplitud del tema, aquí les comparto unos datos relevantes. De acuerdo a una encuesta de IDC, el 82% de las organizaciones están de acuerdo que deben invertir en transformación digital o quedarán atrás de la competencia. Harvard Business Review asegura que casi 9 de cada 10 instituciones están llevando adelante iniciativas de transformación digital. McKinsey advierte que las migraciones tecnológicas en la banca tienden a llevar más tiempo de lo esperado y costar hasta un 100% más de lo planificado. En el 2025, las instituciones planean aumentar sus presupuestos de IT, pero según Forrester, el mayor foco de inversión estará puesto en el personal más que en las tecnologías. Vaya, como ven, tendremos muchísimo para conversar con nuestros invitados, que hoy serán Javier Carrera, CISO de Banismo en Panamá; Marcela Cetina, Chief Digital Product Officer en Bancopel en México; Fernando Rosario, CPO y UVT; y Ángelo Cerrillo, COO de UVT. Y acá les voy a compartir un poquito más de información sobre ellos para que los conozcan. Javier es un profesional con más de 20 años de experiencia en tecnología y ciberseguridad, especializado en el sector bancario y de logística. Ha llevado a cabo una gran variedad de proyectos, desde implementación de funcionalidades centrales de ciberseguridad hasta migraciones de servicios a la nube. Y Banismo es el banco más grande de Panamá y América Central. Fue fundado en el 1984 y cuenta con la solidez y el respaldo del Grupo Bancolombia. Marcela tiene una amplia experiencia profesional y ha liderado áreas de desarrollo de producto, estrategia y innovación en organizaciones líderes como OpenPay y BBVA. En su rol actual en Bancopel, está a cargo de los equipos de desarrollo para adquisición, portafolios, crédito, banca corporativa, seguros y la aplicación de la institución. Y Bancopel es una importante institución financiera en México, parte del Grupo Copel, que ofrece una amplia gama de servicios bancarios a más de 13 millones de clientes. Y Fernando tiene más de 2 décadas de experiencia en servicios financieros y tecnología. Ha liderado la implementación de soluciones seguras y complejas a gran escala en sectores como la banca, los mercados de capital, los préstamos, los pagos y el sector inmobiliario. Es un reconocido orador, participando en eventos de empresas Fortune 500, organizaciones sin fines de lucros, universidades, startups y conferencias. Ángelo es otro profesional con décadas de experiencia en la dirección de tecnología de la información, especializado en gestión, implementación, operación, arquitectura y proyectos de servicio de IT. Tras más de 10 años trabajando en Banesco, Venezuela, se integró a Farmatodo, que fue el primer retail de Venezuela. Desde el 2020 lidera la vicepresidencia de las operaciones de UVT.
Y UVT es una empresa de soluciones digitales financieras con más de 20 años de experiencia en el mercado latinoamericano, que ofrece soluciones disruptivas, flexibles y seguras para entidades financieras. Bueno, ahora voy a darle la bienvenida al escenario a Fernando y Ángelo, quien nos va a hacer una breve introducción sobre el tema y después recibiremos a los demás invitados al escenario. Buenos días, Fernando y Ángelo, ¿cómo están? Gracias. Buenos días, Rey, ¿cómo estás? Gracias por tenernos acá, un placer para nosotros y bienvenido, Ángelo, también. Gracias, bueno. Fernando, gracias, Rey. Muy buena introducción, adelante. Bueno, acá los dejo a los dos y entonces estoy de regreso pronto y ahí conseguimos la conversación. Excelente. Muchas gracias, Rey. Ángelo, buen día. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Fernando, con un tema que, como tú sabes, nos apasiona. Bastante. Sí, mucho, porque creo que el enfoque que normalmente se le da no es es más de librito que de vivencia, y esto va a ser distinto totalmente. Excelente. Y Ángelo, pongámosle un poco de contexto a la conversación. Como nos mencionaba Rey anteriormente, nosotros venimos con experiencia, bueno, y ahí me sentí un poco adulto luego que Rey me mencionó los años de experiencia. Nosotros venimos de un ambiente en el que se trabaja research and development, en el que se construyen productos, en el que luego de esos productos ser construidos y soluciones se llevan a un momento donde se convierten en production live, como le llamamos todos, ¿no? Y luego entra en una etapa de mantenimiento, de operaciones. Yo para establecer la conversación, Ángelo, sugiero que hablemos de lo que es el pre, o sea, antes, mientras se está construyendo un producto, durante, o sea, cuando esto se lanza a producción y ya queda en vivo para que los clientes lo utilicen, y el después que incluye mantenimiento, operaciones, resolución de defectos y demás. Entonces, ¿te parece, Ángelo, si ponemos ese contexto en la conversación que vamos a tener? Sí, totalmente, Fernando, me parece súper válido porque efectivamente en cada fase hay elementos que tomas o dejas de tomar en cuenta y que hacen que el día después de la migración pueda ser exitoso o, como decía Rey, pueda ser no tan exitoso. Y las estadísticas que mostraba Rey eran súper valiosas desde el punto de vista de lo que viene en los próximos años. Entonces sí, efectivamente esos son como los 3 tiempos durante un proyecto de migración, en lo cual, bueno, hay elementos súper claves que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad y compliance, desde el punto de vista de producto, que tú que eres el experto de producto nos puedes hablar un poquito más adelante de eso, la experiencia al cliente, que a veces la damos por sentado que es un proyecto que va a salir súper bien y no sabemos ni vemos cómo vamos a medir ese éxito, los datos y finalmente la operación, que como tú bien lo dices, es ya después que todo pasó. Claro. Y queda en manos de ese equipo que tiene que estar haciendo fronting con clientes. Entonces, efectivamente, sí, son los 3 principales momentos en el tiempo. Entonces, Ángelo, vamos a anclar la conversación por un segundo y me voy a echarme la culpa a mí de entrada. Digamos que yo vengo de un mundo donde pensamos, construimos el producto, le ponemos todos los colores necesarios, le ponemos un moño bastante grande y bonito para entregarlo, pero yo sé que esa no es la historia completa. Una vez que ya eso está aprobado, el producto está listo, primero háblame un poco a alto nivel. Una vez se te pasa un producto a ti, eso tiene que entrar en producción. Háblame de los temas más importantes o de pronto hasta las sorpresas con las que te encuentras. Y ojo, estoy utilizando a mí como conejillo de India, pero esto pasa en la industria en todo momento. ¿Cuáles son algunas de esas sorpresas de cuando se te entrega ese paquete y ya lo vamos a aprender en producción? Cosas que suceden. No, perfecto, Fernando, porque mira que, y tú lo acabas de decir, y los equipos de producto normalmente lo ven así, es que pasa después. Pero no es solo el después es la consecuencia. Porque para tener un resultado exitoso y no tener una consecuencia desfavorable hay que tener en cuenta unos temas antes. Y las empresas normalmente se acostumbran a involucrar a las áreas de operaciones y de call center y de fronting con cliente al final. Y eso es uno de los elementos que hacen que las migraciones no sean exitosas. Entonces, temas que he vivido o que hemos vivido durante muchos años en migraciones es que hay que tener unos elementos antes, durante y después. Y esos elementos antes pueden ser, por ejemplo, revisar que esa estrategia del cutover en el momento donde lo vamos a ejecutar sea una estrategia donde estén todas las áreas involucradas de la organización, no solamente las técnicas, ¿sí? Porque normalmente nos remitimos más a hacer un plan de trabajo muy bonito y muy completo, pero donde el foco principal es la tecnología. Y la tecnología no necesariamente es lo más importante en una migración de estos temas. Aunque la palabra es transformación digital y la asociamos a tecnología, créame que la tecnología, aun y cuando es importante, es el factor que menos falla en una migración tecnológica. Parece tonto, pero es así.
Me imagino, Ángelo, que ahí entran temas como el plan de comunicación, ahí entran temas del el área de negocios, el área de finanzas, el área legal que tiene que estar pendiente, me imagino el área de operaciones, o sea, eso es muchas personas y muchos grupos que tienen que estar pendientes a esa migración. No, total, Fernando, y yo asemejo mucho, yo digo que estos temas de migración tecnológica son deportes que se tienen que jugar en equipo. ¿Sí? Tú en deporte sabes que hay deportes como el fútbol, que es un deporte de equipo, y tienes como el tenis, que es un deporte que juega uno contra otro. El deporte, estas migraciones tienen que ser un deporte que se juega en equipo, donde ese equipo, tú tengas tu delantero, tu defensa, y eso está el compliance, por ejemplo. Muchas migraciones fallan porque no tenemos en cuenta los elementos regulatorios que tiene ese nuevo proveedor de servicio, ese país o esa región donde vamos a hacer una migración. Por ejemplo, los temas de experiencia de usuario, Fernando, que tú bien lo manejas y nos puedes hablar un poquito más, que siempre pensamos en tener un look and feel muy lindo, y ese es nuestro factor de éxito en una migración desde el punto de vista del cliente. Y nada más alejado como esa es la realidad, porque hemos vivido migraciones tecnológicas de instituciones financieras que tienen una interfaz muy linda, pero cuando salen y el cliente la espera y la ve, dice, yo no pedí este cambio, yo no quiero esto. Y hay resistencia al cambio. Entonces, todos esos elementos que nos hacen ponernos y tener atajado todos los elementos asociados al cliente, los subestimamos, normalmente se subestiman. Y ahí tú, bueno, como producto bien lo sabes. Pues. Sí, y en ese, te comento, Ángelo, en ese tema de experiencia de usuario, como bien mencionas, el pre, durante y el post. Oye, muchas veces se hace una experiencia de usuario, un customer journey, ¿no? La experiencia de usuario en el cual se hace de pronto en una burbuja. Se hace con un equipo pequeño de personas que están probándolo, inclusive a veces se le llama un Friends and Family, y a veces no es que se olvide, sino que hay muchos usuarios que pretenden utilizar el sistema de maneras diferentes. Entonces está lo que se pidió, lo que el cliente espera, lo que se ejecutó y después la realidad del asunto, de quién lo está utilizando, si ese journey de verdad trabaja como debe de trabajar. Entonces, como tú dices, trabajo de equipo en el punto de experiencia de usuario muy importante, cosas que obviamente se han aprendido a través de los años. No solamente diseñar en una burbuja, como se le llama, sino diseñar, ponerlo a prueba, hacer ese Friends and Family, pero recopilar la mayor información posible de los usuarios para entender qué en realidad es lo que necesitan, porque tú tienes razón, a veces inclusive se diseña algo en el producto que nadie va a utilizar, es un nice to have, pero muy lejano. O se sobrecomplica un tema que debió ser bastante sencillo y se quiso hacer de una manera más compleja, no sé, de pronto para demostrar un dominio tecnológico, pero en realidad que el cliente de pronto no lo va a usar. Y eso resulta, te devuelvo la pregunta, eso resulta, me imagino, en un aumento en llamadas telefónicas de soporte, de pronto arreglar algo que pudo ser bastante sencillo, ahora se convierte en una pesadilla. Sí, así, Fernando, y con más de 20 años en la operación te puedo decir que al final el usuario final de esa aplicación, de esa migración, normalmente no pidió el cambio. Ese es un cambio que viene por otras razones alrededor. Entonces el usuario final cuando se encuentra el día del cambio, el día después empieza a decir, yo no sé cómo manejar esto, o sea, esto es muy complejo, yo no lo pedí, y empieza el impacto a las áreas de soporte al cliente. Y esa área del soporte al cliente en muchas migraciones no las toma en cuenta, sino ya cuando tienen la crisis y no saben qué mensaje dar al cliente. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos pre, durante y post que hay que tener muy claro es ya preparado el mensaje comunicacional que le vamos a dar a estos clientes que llamen a tener esa pregunta frecuente. Porque antes se hacía así, ahora lo hago de esta forma. Y tener dimensionado, Fernando, los equipos de soporte y atención final. A veces nos encontramos con un pico de, digamos, tickets o incidencias cargadas por clientes, y al final lo que vale en cualquier tema de contacto con el cliente es la experiencia, más que si a veces caemos en el error de decir, bueno, es que la migración fue exitosa porque puse la mayor tecnología, no sé, puse una nueva tecnología, me fui en AWS con unos contenedores, y eso no es lo más importante. El cliente final ni le importa si la tecnología que está atrás está tecnología avanzada o no. El cliente final lo que quiere es tener un servicio que funcione para lo que él necesita. Si está en una clínica, hacer un pago, si necesita hacer una transferencia, si está en el supermercado, por lo cual esos elementos que al final del día no tomamos en cuenta son claves durante este pre, durante y post.
Oye, Ángelo, y eso es buen punto el que traes a la mesa. Te voy a ayudarnos aquí a visualizar por un segundo. Hablemos de ese momento, ese fin de semana que usualmente sucede durante un fin de semana. Ese fin de semana donde esa palanca, por visualizarla, se va a poner en efecto y todo entra a producción. Háblame un poco de cómo tú te organizas, qué temas tú tomas de importancia en los primeros, oye, voy a decir unos números, pero tú me corriges, ¿no? En los primeros 5 minutos, en la primera hora, en el primer mediodía, en los primeros 24, 48 horas, hasta que tú ya empiezas a descansar, digo yo, un poco de que todo va bien. No, mira, Fernando, es muy importante esa pregunta porque efectivamente hay que dimensionar los equipos preparándonos para lo peor, esperando lo mejor. Esto parece un cliché y se escucha todo el tiempo, pero no lo hacemos. O sea, normalmente arrancamos y pensamos que las cosas van a ir bien, hacemos 10 planes de contingencia desde el punto de vista tecnológico y tenemos el plan de rollback, tenemos todas las logísticas, pero no tenemos dimensionados los equipos para soportar el día después de. Entonces, sí, efectivamente las primeras horas son clave, pero a veces pasamos las 24 primeras horas y nos echamos hacia atrás y decimos todo fue un éxito. Y las horas que siguen viene un proceso de estabilización, entonación, tiempo de respuesta, donde temas como data, Fernando, que también lo dejamos a veces afuera, son súper clave. Siempre nos preocupamos por la data del cliente, la data del producto, pero dejamos fuera a veces la data que requieren los equipos operativos para solventar un incidente, los logs, todo lo que está alrededor que nos permita tener una experiencia tecnológica correcta que se transforme al final en una experiencia de usuario correcta. Entonces, para cerrar ahí muy rápido, hay que prepararse las primeras 24, o sea, previo, luego las primeras 24 horas y tener un periodo que deje estabilización, incluso pensar en los picos transaccionales que vienen cuando tienes una nueva aplicación. Por lo cual, los primeros meses son súper críticos en un proceso de estabilización y postproducción de una aplicación. Y Ángelo, te hago un follow-up ahí. Me parece muy interesante cuando hablas de la data. Coméntanos un poco acerca de la analítica que esto lleva detrás. O sea, una cosa es tener los logs y una cosa es hacer transacciones y que el sistema funcione. Pero para tener esa visión, ese monitoreo, para entender lo que en realidad está sucediendo con el sistema. Coméntame un poco del tema de data analítica. Sí, mira, hay muchos elementos, como te decía, unos de data asociados a la aplicación per se, que es que la data haya pasado correctamente, que las fuentes estén bien, que los formatos, o sea, todo lo asociado al dato. Pero después hay un tema de analítica que tú puedes ir revisando, una analítica desde el punto de vista transaccional, es decir, toda la aplicación está funcionando en los tiempos de respuesta que yo espero, me la están descargando realmente de las tiendas en el momento que fue, cuántas personas y en qué regiones y en qué ciudades las están usando. O sea, hay una cantidad de analítica alrededor de lo que está ocurriendo en la migración que normalmente no se mete en los proyectos y el día que lo necesitamos es donde empezamos a correr y le decimos al equipo de BI, sácame unos datos que me digan cuánto se la están descargando, quién es el tiempo de respuesta de estas personas. O sea, el tener eso es valiosísimo para equipos de operación y para poder tener un éxito en este tipo de migración. Excelente. Y Ángelo, sé que tenemos poco tiempo, nos queda un minutito, te quiero hacer una pregunta más. Ya hemos hablado de experiencia de usuario del producto, hemos hablado de la data, de cumplimiento que mencionaste. Háblame un poco también del tema de seguridad, del tema no solamente de la seguridad de la aplicación, porque yo desde producto voy a intentar lo que pueda para proteger y blindar la aplicación, pero hay un entorno, hay regulaciones. Háblame un poco del tema de seguridad y con eso cerramos. Sí, con eso cerramos y lo voy a poner muy corto y es involucremos, o sea, lo que yo digo aquí, que el tema más importante de seguridad es involucrar a los equipos de cumplimiento y seguridad desde el principio. Y lo he dicho muchas veces, involucrar al principio. ¿Por qué? Normalmente son equipos auditores, contralores y son como un peaje antes del live y los tenemos que convertir en habilitadores, meterlos desde el día cero, que hagan un análisis de código de vulnerabilidades, qué compliance tenemos que tener, cuáles son los elementos de seguridad. Muchas migraciones fallan porque no hubo un acceso correcto chiquitico a una persona que tenía que tener el acceso en el momento. Entonces, redondeando el tema de seguridad, Fernando, lo más importante es convertir ese equipo en ese deporte de equipo que dije, meterlo desde el día de titular en el juego. O sea, no dejarlo de la banca y meterlo cuando lo necesitemos. Ese es como el principal tema que yo diría.
Perfecto, entonces cerramos con esto, Ángelo. Entonces recuerden, el mensaje importante es ver esto desde el punto de vista de pre, durante y después. Hay varios temas que menciona Ángelo que hemos conversado: seguridad, cumplimiento, experiencia de usuario, la funcionalidad del producto, la data que tienes que tomar en consideración y que tenemos que trabajar esto como un equipo, desde el plan de comunicación hasta el plan de disaster recovery. Ya tiene que estar pensado y practicado, por decir otra palabra. Así que quiero invitar de nuevo, primero que nada, gracias Ángelo por el espacio. Gracias. Quiero invitar de vuelta aquí al panel a Rey para que nos continuemos con la conversación. Bueno, buenísima conversación, Fernando y Ángelo. Yo creo que le hemos dado un buen comienzo acá al tema y lo complejo que es. Yo creo que esto es después de la luna de miel, de la decisión de tomar la adquisición de tecnología, aquí viene la realidad de la implementación. Bueno, ahora para continuar profundizando el tema, vamos a recibir al resto del panel y vamos a dar la bienvenida a Javier y a Marcela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hey, Marcela. Hey, Javier, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola. Bienvenidos. Bueno, acá muy bien. Y bueno, Javier, voy a empezar con vos y después sigo con la misma pregunta para Marcela. Acá Fernando y Ángelo han estado hablando y conversando un poco de la realidad y los desafíos que enfrentan las organizaciones cuando hacen la decisión de empezar una migración a una tecnología nueva. ¿Cuál crees que es el impacto más subestimado en una inmigración tecnológica y cómo se podría mitigar antes de que ocurra, de tu perspectiva ahí en Banismo? El desafío más grande o el que se subestima continuamente, yo creo que mucho está en la gestión del cambio, en la resistencia de ese equipo de personas, porque, a ver, las organizaciones se montan en estos planes de migración o de adopción de nueva tecnología para volverse costo eficientes, para que muchos de sus procesos manuales pues se automaticen. Sin embargo, subestimamos la reacción de la gente que está muchas veces a cargo de esos procesos o que considera pues que no fue tomada en cuenta a la hora de hacer ese tipo de definiciones o ese tipo de estrategias de adopción. Creo que y es importante algo que mencionaba Ángelo, que los stakeholders de esa migración tienen que estar informados desde el inicio. ¿Esto para qué es? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué esperamos como resultado? ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces, yo creo que los principales desafíos que cualquier tipo de organización, me atrevo a decirlo en general, subestiman en muchas ocasiones es justamente eso, la comunicación y la gestión de todo este proceso de cambios que pues muchas veces, a veces es Big Bang, a veces son fases, pero yo diría que es como el desafío más grande que hay y que se subestima continuamente. Buenísimo. Marcela, tú has estado con las fintechs, trabajando con empresas pequeñas, intentando de trabajar con los bancos y de parte del banco. ¿Cómo ves vos lo más subestimado de tu experiencia en una inmigración tecnológica? Pues mira, yo creo que lo principal es también el tiempo y el costo. Muchas veces tenemos un presupuesto, tenemos un plan de trabajo y nos vamos dando cuenta conforme va pasando el tiempo que hay más cosas que no sabíamos que teníamos que abarcar, que no sabíamos que eran relevantes. Entonces, puede ser que no lo supiéramos o que haya alguien que no quisiera decirnos, o sea, también puede pasar, justo tomando el comentario de Javier, del cambio, de la incertidumbre, de que puede que haya personas que de repente digan, oye, pues yo no me voy a involucrar mucho, aunque sé que tienen que pasar por esto, pero creo que el tema del plan de trabajo, de cumplir con los planes que teníamos, a veces se subestima y pensamos que todo va a ser perfecto y tendemos a planear con el mejor escenario, aunque tenemos ciertos rangos de tiempos que nos ponemos como colchón. Normalmente las migraciones pues tienden a tener, pues ser un proceso largo de muchos meses, incluso algún año, más de un año, etcétera. Eso luego en el tiempo, sobre todo en la etapa de descubrimiento, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que no son tan fáciles de conectar, procesos que no sabíamos que teníamos que documentar, que no sabíamos que existían. Entonces, yo creo que la parte del tiempo es una cosa que subestimamos mucho y eso al final se refleja en costos, ¿no? En los costos de los proyectos que, como lo decía, teníamos un presupuesto que termina a veces siendo un poco, o muchas veces el doble incluso de lo que teníamos esperado.
porque necesitamos más gente, porque pues, ese tiempo al final nos lleva a retrasos y muchas veces ya entramos con contratos con proveedores que pues empieza a correr el tiempo desde que tú empiezas a firmar un contrato incluso, ¿no? Marcela, acabas de describir perfectamente el mundo del emprendimiento. Siempre creo que es el optimismo de no tener en cuenta la realidad y a lo mejor si la supiéramos no lo intentaríamos. Acá, mira, tenemos la primera pregunta y muchísimas gracias de Fanny Gómez, que dice, ¿en qué fase del proyecto debe iniciarse la gestión del cambio para que sea más efectiva? Ángelo, si puedes saber, si vos con la experiencia, si le puedes dar una mano acá, Fanny. No, con todo gusto, Rey. Y importante también, antes de responder esa pregunta, englobar qué es la gestión del cambio, ¿no? Porque es que hay una cantidad de elementos de gestión del cambio que pueden cambiar también y entrar en diferentes fases del proyecto. Lo que decía hace algunos minutos el equipo acerca de incluso tener esa gestión del cambio alrededor de lo que es el plan del proyecto, número uno, la gestión porque una es en fase de ejecución de proyecto, vamos a decirlo así, y otra es la gestión del cambio al cliente final, ¿sí? Esa gestión del cambio de hacer entender al cliente, como yo decía, ese cliente no pidió este cambio, ¿cómo hago yo entender y tengo en cuenta los elementos que van a ser necesarios para el éxito de ese cliente? Entonces, hay diferentes momentos del tiempo dependiendo de la gestión, de la fase de gestión del cambio que está. Yo normalmente he tenido proyectos en donde me involucras tarde, ya en etapas de ejecución tardía y el éxito, digamos, tenemos ahí no tanto éxito en la migración, pero cuando los pones desde el día cero y les explicas el alcance y revisas con ese equipo de gestión del cambio incluso cuáles son los habilitadores, los inhibidores y mezclas eso con la gestión de riesgo, ahí vas a tener, digamos que en un círculo todo lo necesario para que ese cambio sea exitoso. Entonces, respondiendo a Fanny, lo más temprano que pueda, yo sugiero que los involucren, aunque sean de oyentes de la estrategia, aunque sean oyentes de lo que va a pasar en ese proyecto. No sé si, Marcela, le puedes agregar, porque yo sé otra vez que has estado parte de mucho de estos gestión de cambio. Sí, completamente. A ver, yo creo que sí, de acuerdo que tienen que estar desde el inicio. También creo que es importante que podamos explicar lo que se espera del proyecto, ¿no? O sea, primero explicar por qué estamos haciendo esto. O sea, el poder explicarle a los stakeholders, pues el top management, a todas las personas que van a estar impactadas por esto, el decirles, oye, ¿cómo me va a beneficiar este cambio? Para que puedan, pues de cierta forma, abrazarlo un poco más, decir, oye, si yo promuevo este cambio, entonces va a haber un beneficio para mí porque voy a ser más eficiente en mi trabajo, porque va a ser mucho más sencillo, porque vamos a tener beneficios en ingresos. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hablar sobre los beneficios que nos lleva a poder hacer este cambio. Y también, pues poder explicar las etapas con las que vamos a vivir, porque muchas veces hablamos de proyectos de transformación en donde todo lo pintamos de color de rosa, ¿no? Así como el plan de trabajo, que decimos todo va a salir perfecto, y hay momentos muy duros en la transformación en donde la gente también tiene que conocer que va a haber esos bajones de energía, que va a haber esas subidas excesivas de trabajo, en donde las cosas no van a salir como nosotros estábamos esperando y el equipo tiene que estar consciente de que eso nos va a pasar y nos va a pasar muchas más veces de las que estamos esperando. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos mentalmente se pueden preparar para afrontar esa adversidad, porque los proyectos, cualquier tipo de implementación de proyectos, va a pasar algo va a pasar, algo malo va a pasar. Y no podemos pues, prepararnos para un maratón sin estar entrenados para correr. O sea, es lo mismo, mentalmente tenemos que prepararnos para poder entender esos momentos malos que vamos a vivir, que el equipo los conozca y entre más pronto se los vayamos diciendo y se los recordemos, mejor, ¿no? Bueno, estás hablando de un tema acá que siempre es primordial para todos estos esfuerzos, que es el liderazgo. Del equipo de implementación, los que están en la primera línea, ya reconociendo que van a estar en un maratón y que el maratón va a ser un poco más difícil de lo que se esperaba. La alta gerencia a veces no tiene eso en cuenta. Ellos no están en la primera línea y están con una expectativa del cambio y del éxito y el logro de esta implementación. Sentado en el medio de la implementación, tratando de liderar el equipo hacia adelante y al mismo tiempo manteniendo a la alta gerencia, ¿cómo lo manejas, Javier? ¿Cómo ustedes se ponen cuando te enfrentas en una situación donde tienes que estar balanceando este esfuerzo entre
dos diferentes expectativas? Wow, esa pregunta es bastante, digamos que completa desde la perspectiva de cómo la organización, nos decía Marce, se prepara para este cambio, cómo efectivamente en todas las líneas, al final uno siempre dice, pues hay muchas líneas de ejecución, están los que hacen, los que sueñan y los que esperan, digo yo. Entonces, entre los que hacen, los que sueñan y los que esperan, tiene que haber un planteamiento y una expectativa clara de qué es lo que se espera en determinado tiempo. Marcela hablaba de presupuesto, de tiempos, de beneficios. Entonces, nosotros en la organización pues tenemos planes de formación no solamente desde el punto de vista del liderazgo, sino cuando nos vamos a montar en situaciones como estas, transformacionales, por decirlo así, entender el propósito de ese cambio es fundamental en todos los niveles. El beneficio desde el punto de vista de la organización para con los clientes y para con los colaboradores es una de las primeras cosas que nos aseguramos de hacer entender. Entonces, ya cuando uno está en ese entendimiento, en esa nivelación de conocimiento, es mucho más fácil manejar las cargas, lo que decía Marce, manejar esos espacios en los que la demanda de trabajo es mucho más alta y la gente pues está como flaqueando porque parece que está costando más de lo que nos habíamos planteado. Yo creo que la relevancia ahí y cómo lo hacemos nosotros principalmente, como te digo, o sea, son capítulos de formación, otra vez van muy desde la vista de gestión del cambio, porque lo decía muy bien Ángelo, hay muchas fases, está el antes, preparémonos para el antes, qué va a pasar y cómo vamos a recorrer esas rutas felices. No es Disneylandia, decía Marce, hay que estar preparados para ver cómo van a reaccionar los equipos, para esas largas jornadas, para esas vueltas de reloj que hay que dar justamente consiguiendo el objetivo, ¿no? Y para eso nos preparamos desde el inicio. O sea, es una tarea. Yo admiro realmente el equipo de gestión de cambio que tenemos nosotros. Es una tarea que poner en línea, en sintonía, en entendimiento de cómo a cada uno beneficia ese cambio y por qué tenemos que contribuir y cooperar, no es fácil. Eso es casi la tarea de convencer a alguien de que tiene que usar una bicicleta en lugar de una patineta. Pero a mí me gusta pedalear, no me gusta ir parado y ¿sabes?, empujándome con el pie. Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo ahora sí? Yo creo que la comunicación, como lo decía al principio, es importante, pero eso hay que traducirlo en acciones, y acciones de formación, acciones de acompañamiento, acciones de preparación. Sí, y Ray, si te puedo comentar un segundito en eso, esto es un tema, como dice Javier, esto es un tema bastante complejo. Lo que sí es que debemos de tomar en consideración que la mayoría de estos temas ya los conocemos en el sentido de áreas. Entonces, una sugerencia para la audiencia o para lo que nos estamos viendo, que uno obviamente va aprendiendo con los años, pensemos esto como si fuera una matriz, pero en 3 dimensiones, o sea, como un cubo. Y la primera, pudiésemos listar inmediatamente todas las áreas que van a ser impactadas, desde el área de finanzas, el área de mercadeo, el área de ventas, el área de soporte al cliente, el área de operaciones, el área de productos, eso se pueden listar todas. Y después, el rango de qué se tiene que hacer, de mercadeo, qué tendríamos que hacer para el área de soporte, o sea, y ahí vamos mezclando. Y luego esa otro eje del cubo en 3 dimensiones es la fase pre, durante y post. Si uno lo piensa, como mencionaba Javier, ya uno conoce las áreas que pueden ser impactadas. A veces lo que hacemos es que asumimos muchos de esos pedacitos y ahí es donde vienen, como decía Marcelo, muchos de esos errores. Yo asumí que Marcela iba a hacer tal cosa. Bueno, cuando me doy cuenta de que no fue el caso, el día de producción, cuando algo falla. Como decía Marcelo, puede que sea una tontería, puede que haya sido un pedacito muy pequeño, pero si lo vemos en ese cubo, como te estoy mencionando, aseguramos de que todo el mundo sepa, oigan, si yo soy del equipo de mercadeo, ¿qué tiene que suceder antes, durante y después? De pronto el antes es nada, de pronto hay mucho, y así lo pueden empaquetar de una manera más manejable y que todo el mundo sepa las expectativas de cada equipo, grupo, división y segmento. Es la sugerencia que doy. Bueno, y siguiendo esto, porque yo creo que lo que Marcela ha destapado aquí un poco es el componente psicológico que está detrás de estos esfuerzos. Y hay una psicología y la emoción del equipo y poder manejar esto a largo plazo. Fernando, cuando ustedes están preparando una implementación, buscan factorar
temprano unos quick wins para que el equipo tenga confianza. Cómo se prepara para darle a este equipo la confianza y prepararlo al mismo tiempo para los desafíos que ya bien saben que van a venir en el proceso. Absolutamente, Rey. Me encanta eso que trae Marcela a colación. Quick wins es una estrategia, absolutamente, para que el equipo gane esa confianza, pero también es manejar esas expectativas muy claras con la transparencia. Por ejemplo, estos son los 3 quick wins y estos son los 2 que van a ser pesados, en los que vas preparando al equipo para que sepa. No nos sorprendamos, ¿sí? Cuando las cosas no vayan en el camino correcto. Ya sabíamos. Y eso me encanta, Marcela. Psicológicamente sabían, estos son los 2 temas o temitas que debemos ya de esperar, de anticipar, que nos van a dejar con sueño o que vamos a tener que incluir otras personas. Y yo creo que eso psicológicamente, pues aguanta un poco ese golpe de sorpresa. Aquí están los quick wins, pero aquí están los que no van a ser tan fáciles y que debemos de prepararnos y anticipar. Yo soy muy fanático de decir, podemos anticipar probablemente el 80-90% de lo que va a suceder, pero a veces ni nos tomamos el tiempo para pensarlo. Entonces actuamos sorprendidos cuando decimos, se nos faltó, como decía Ángelo, se nos faltó este acceso o esta credencial. Pudimos haberlo anticipado. Ahora, eso es algo humano porque no es algo difícil, no es un tema que no se puede evitar, simplemente de pronto o nos confiamos, ¿sí? O asumimos, o no le dimos la importancia de vida. Para mí me encanta ese tema porque psicológicamente al equipo hay que prepararlo. Todo. Sí, y un comentario, disculpa. Adelante, Marcela, disculpa. No, gracias, Ángelo. O sea, yo creo que también es importante aquí el tema del liderazgo. A ver, creo que sí, hay 2 puntos que quiero destacar de lo que dijiste, Fer, pero el primero es, tenemos que ser muy honestos con el equipo de lo que va a venir, mezclado con no ser pesimistas y decirles todo va a estar de la patada, ¿no? O sea, al final del día es balancear al equipo, o sea, el liderazgo que esté llevando estos proyectos de transformación es fundamental para que pueda tener la dosis adecuada entre optimismo y realidad con el equipo. Y lo segundo también es el liderazgo que tenga experiencia en hacer estos temas, ¿no? Porque muchas veces creo que también cometemos a veces el error de ponerle a una persona que no ha vivido algo similar a liderar un proyecto de transformación. Entonces, creo que también eso puede hacer que el proyecto fracase porque entonces no ve el 80% de lo que pueda pasar, sino ve solo el 50%, ¿no? Y no se anticipa adecuadamente porque no lo ha vivido. Y eso no quiere decir que no le vas a dar la oportunidad a una persona que no ha vivido temas de transformación antes. Puedes ponerlo en un rol quizá no tan de liderazgo, quizá puede ser líder de una parte un poco más pequeña, para que pueda vivir esa experiencia y eventualmente en su carrera profesional lo llevará a otro tipo de responsabilidades. Pero el tener a la persona adecuada que ya haya vivido algún tipo de transformación es fundamental para que pueda tener esa guía hacia el equipo y que entonces los empuje a ver ese 80% de las cosas que podemos prever y que solamente no veamos ese 20 o ese 15, ¿no? Pero cuando tenemos líderes que pierden de vista el 50% de las cosas, te das cuenta entonces que como organización pudimos haber cometido un error al no poner también a las personas adecuadas en los proyectos correctos. Ángelo, para una pregunta y darle seguimiento a esto. Reconociendo la psicología, ustedes están en el punto de venta. Yo he escuchado muchísimo y he visto muchos proyectos donde el proveedor dice, bueno, nosotros podemos implementar esto en 5 semanas. Cuando en realidad la conversación que vos y Fernando tuvieron anteriormente, hay elementos de compliance, hay elementos legales, hay todos otros elementos que al fin del día van a impactar esas 5 semanas. Puede ser unas 5 semanas técnicas sin ninguna fricción, de ningún otro equipo. Cuando ustedes están en el punto de implementación o están en el punto de venta, ¿cómo balancean poder darle el optimismo que dice Marcela de que tenemos la capacidad de poder mover esto en 5 semanas, pero reconociendo con la experiencia que tienen que va a ser mucho más tardar y que no va a ser por el lado de ustedes, va a ser en el lado de poder organizar y alinear al cliente y todos los diferentes elementos que van a tener que participar? ¿Cómo balancean para darle una perspectiva realística y al mismo tiempo optimista al cliente?
Perfecto, Rey. No, yo creo que aquí lo más importante es el manejo de las expectativas con el cliente y con todos los stakeholders, que hace rato lo decía Xavier también, ¿no? Normalmente un proyecto de implementación como que lo que nosotros manejamos, que si puedes decir, puede que lleguemos a los 5 meses, tú estableces una cantidad de premisas para que eso se cumpla. Y eso también yo hablaba del manejo del cambio, como hablaba hace rato Xavier. Tú puedes ir con estas premisas y teniendo estos elementos de tu lado y de nuestro lado, podemos llegar a este tiempo. Pero siempre es importante manejar como unos hitos donde tú puedas revalidar que esas premisas que dijiste al momento de hacer una migración en papel, en PowerPoint, se siguen cumpliendo. ¿Qué error cometemos a veces? Definimos un proyecto en PowerPoint súper lindo, con un plan de trabajo de 5 meses súper bonito, con unos hitos y hecho en Project y en cualquier herramienta, y nos olvidamos de revalidar durante el proyecto que las premisas con las que lo hicimos, los requerimientos que tenía el cliente y los recursos y condiciones que teníamos para el proyecto siguen siendo lo mismo durante el tiempo. Entonces, mi recomendación ahí, Rey, ¿cómo lo manejamos? Es que primero establecemos las premisas muy claras al principio de qué necesitamos para el éxito del proyecto, sí, que esos son ahí los factores críticos de éxito de un proyecto, y ponemos hitos donde tú vas bajando desde una planificación de muy alto nivel hasta que llegas realmente al detalle de un plan, porque yo siempre he dicho, un presupuesto es que yo presupongo lo que va a pasar, pero yo no tengo una bola de cristal el día 1. Y el proveedor que se comprometa el día 1 a hacer un proyecto en 5 meses y dice que lo va a cumplir sin un día más o un día menos, los está engañando. Los está engañando, porque no hay forma del día 0, un plan de PowerPoint, un proyecto, que tú cumplas el mismo día, el día específico, a menos que sea algo regulatorio que tienes que cumplirlo ese día porque no hay de más. Es difícil que tú te mantengas en tiempo, costo y calidad de un proyecto que hiciste en PowerPoint. Básicamente, yo creo que la claridad es lo más importante de este tipo de cosas y el seteo de las expectativas. Y Ángelo, si me permites comento, eso también es con los clientes están buscando un aliado. Estamos buscando una persona que conozca del tema y pueda hablar con la transparencia apropiada. Yo creo que a veces nos dejamos llevar por la urgencia, por de pronto que se tiene que cerrar un contrato, o como decía Rey, lo puedes hacer en 5 días. Un aliado, o sea, yo creo que un proveedor transaccional te diría, sí, Rey, lo puedo hacer en 5 días y luego veré cómo resolvemos los problemas. Un aliado te aconsejaría, oigan, es que 5 días puede ser un poco complejo por X, Y razón, y como decía Ángelo, pongamos estas premisas y sabemos cuál es el colchón con el que tenemos que trabajar. Pero yo creo que esa palabra, proveedor versus aliado, es muy importante. Los clientes buscan un aliado, alguien que les hable con transparencia y confianza. Mira, Javier, aquí te hay una pregunta y nosotros acá, porque mucho de la conversación y de la psicología que hemos estado hablando es interna. Y estamos hablando de los equipos y ni hablar, no hemos ni llegado afuera de las paredes de la organización al cliente, que es el que al fin va a estar impactado. Y aquí Ronnie Monterrosa pregunta, dice, ¿hay alguna metodología o propuesta para compromiso de los usuarios finales que impacta al cambio? ¿Hay alguna metodología propuesta para comprometer a los usuarios finales a los que impacta el cambio? No, o sea, no hay una fórmula para que algo que la organización toma, bueno, digo, sí hay metodologías para explorar lo que dice mi cliente o lo que el cliente está esperando de una organización. Y ahí pues nos podemos meter en las formas de trabajo y en el design thinking y los temas relacionados con el journey del cliente, entender qué es lo que está esperando la gente afuera, para que realmente tenga un nivel de aceptación más allá de un nivel de compromiso como tal con ese cambio que está generando la organización. Y yo vuelvo a la conversación que tenían pues Fernando y Ángelo al inicio, y es que formas de involucrar al usuario final, a nuestros consumidores, a nuestros clientes finales, existen varias. Por ejemplo, Ángelo decía, hey, esto lo sacamos en un Friends and Family, con la gente que es mucho más cercana a la organización, que no terminan siendo colaboradores, pero terminan siendo los familiares de los colaboradores, que además son clientes nuestros. Entonces, como para entender la expectativa de que esto sí está funcionando o no está funcionando. Eso es un termómetro, es diferente a una metodología, porque la metodología se enfocaría mucho más en entender qué es lo que está pidiendo el cliente afuera antes de empezar a diseñar un cambio. O sea, una varita mágica no hay, lo decía muy bien Fernando, el proveedor que se comprometa a decirles, más allá de que
va a ser un éxito en tiempo, costos y calidad, que va a tener un nivel de aceptación y adopción por encima de lo que la organización está esperando, no funciona. Y ahí voy a tratar de conectar muchas de las ideas para responder esta pregunta concretamente, y lo decía Marcela también. Necesitamos liderazgo transparente con una dosis de realidad que aterrice realmente lo que un aliado, como aliado, está dispuesto a imprimirle desde el punto de vista del compromiso, esa transformación, para que los resultados sean los mejores. Pero otra vez, con experiencia, con transparencia, con esa dosis de realidad y con esos puntos de chequeo que decía, me encanta porque lo usamos nosotros en distintos modos, ¿no? Lo decía Ángelo, vamos a ver si vamos por ahí, porque resulta que con todas esas premisas, el mercado lo iba a aceptar, pero de repente algo hizo que cambiara la regulación y entonces todos esos prerequisitos que yo tenía enmarcados en una línea de tiempo van a hacer que me extienda. Metodologías, no que yo conozca algo específico o que hayamos podido nosotros implementar o adoptar algo de alguna firma grande con la que trabajemos que nos diga y nos garantice que de esa forma el cliente va a aceptar el cambio, se va a comprometer y no lo va a discutir. No, hay formas de escuchar, hay formas de entender qué quiere el mercado, pero siempre, y tú lo decías muy rey, la base del emprendimiento, que no solamente es exclusivo de las fintech o de las startups. Hoy la banca, por ejemplo, hace mucha experimentación a través de las formas de trabajo. La base del emprendimiento es esa: pruebe, mire si funciona, vuelva y cambie rápidamente y saque el valor de ese cambio y agréguele partes que vayan funcionando. Entonces, no hay una metodología clara realmente. Hay formas de trabajar, hay formas de lograr, hay formas de tener ese tacto y ese termómetro de cara a cómo está impactando este cambio y si está siendo aceptado, pero no es que haya una fórmula mágica, una varita que nos diga, es que si lo hacemos así, el cliente va a ser feliz. No, creo que bueno, no. Y si me permites darte seguimiento a la próxima pregunta, que es de Mario Alexander Cachupe Santos, que él dice, ¿cómo se puede medir el éxito de una migración tecnológica? Si tomamos en cuenta lo que acabas de decir, ¿cómo se mide? Porque yo trabajé hace muchos años en el Departamento de Defensa y una de las cosas que aprendí de muy joven era que no hay plan que sobreviva a impacto con el enemigo, como decían. Siempre es que a la primera, Sí. la presentación de PowerPoint se disolvió. ¿Cómo se mide el éxito? Normalmente todo proyecto establece una serie de indicadores. Hablando justamente de temas de migración tecnológica, si hablamos, por ejemplo, de los objetivos que tenía ese plan de migración, hablamos en términos de la costo-eficiencia. ¿Qué tan barato es la operación de la organización ahora que adoptamos esta nueva tecnología? ¿Cómo cayó ese TCO? Invertíamos 32 o gastábamos 32 mil dólares mensuales, ahora estamos gastando un tercio de eso. Eso es un indicador económico. Otro puede ser la velocidad de cara a los procesos, que va muy de la mano de los temas de automatización. O sea, en general, hay una serie de indicadores para construir alrededor de los objetivos de cada uno de estos tipos de migraciones que nos van dando ese grado de observabilidad. Al final, si resulta, voy a poner un ejemplo que es de los más comunes, si resulta que adoptar el cloud para los temas de cargas y procesamiento transaccional, que pensábamos que era más barato que tenerlo todo en nuestros centros de datos en premisa, resulta que no, porque el volumen de datos que se produce allá cuesta casi que lo mismo que tenerlo en premisas, pues ese indicador nos va a decir que costo eficiente no fue. Tuvimos una curva de desarrollo y de proceso de migración que, como lo digo, o sea, cada uno de esos tipos de proyectos va a tener una serie de indicadores alrededor de la expectativa y del beneficio que se espera de ese proyecto de migración. Hey, solo para complementar un toquecito allí que muy de acuerdo con Xavier, solo agregaría los indicadores que están en relación cuando tienes una migración a un cliente final, a un cliente no interno, sino un cliente ya que está, como yo decía, con una aplicación queriendo hacer una transferencia o algún tema como esto. Yo solo agregaría que tenemos que tener un subset de KPIs también asociados a esa experiencia. Satisfacción. No sé, por ejemplo, a veces dejamos fuera el rating que los clientes ponen en las tiendas. Cómo era antes, cómo es ahora. El tiempo de respuesta, o sea, qué tanto nosotros medimos normalmente, tenemos, y Fernando lo decía al inicio, unos KPI de mucha inteligencia de negocio ahí asociados.
incluso el nivel de insatisfacción o de frustración que puede tener un cliente al intentar hacer una transferencia 2, 3, 4 y 5 veces en una hora específica y no poderla hacer. Entonces, adicionando a Xavier que estoy 100% de acuerdo en esos KPI, yo sugiero para esa respuesta, bueno, unos KPI asociados a la experiencia final de ese cliente. Bueno, mira, y Marcela, aquí hay una pregunta que creo que está hecha a la medida para vos, que es de Diego Romero, que dice, ¿qué tan abiertos están sus bancos a colaborar con fintechs para acelerar esa migración tecnológica? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad más comunes para las fintechs en este aspecto? A ver, yo creo que hay mucha oportunidad, porque al final del día lo que buscamos es acortar esa brecha entre, oye, pues lo tengo que hacer yo, existe un partner que me pueda ayudar a hacerlo mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces, estamos muy abiertos a poder colaborar con empresas para que podamos precisamente mejorar la experiencia que otorgamos a nuestros clientes. Yo creo que las áreas de oportunidad que a veces tienen las fintechs y que es que se frustran con los bancos, ¿no? Algunas fintechs que ya están viviendo un proceso, por lo menos en México, de más regulación, pueden entender que no es tan sencillo incorporar a un nuevo proveedor. Tenemos que pasar por permisos del regulador. Entonces, eso nos pasa con grandes y con pequeñas empresas. Y por eso es importante que también las instituciones financieras grandes que quieran colaborar con una fintech, pues puedan escoger el tamaño adecuado de esa organización, de esa fintech. Porque si la escoges cuando es todavía muy pequeña, le terminas quizá haciendo un mal más que un bien por los tiempos que le tiene que dedicar esa fintech a colaborar con esa organización. Y por otro lado, un banco o una institución, no tiene que ser un banco, pero cualquier empresa grande, corporativo, tendría que tener procesos específicos para querer acelerar el trabajo que pueda haber con una fintech, si es que realmente tiene esas ganas de poder colaborar con una fintech, tiene que reducir los criterios que a veces ponen para poder trabajar con un proveedor, ¿no? Y ser un poco más abiertos y flexibles. Gracias, Fernando. Acá Ana María Valdiveso Cepeda dice, considerando la complejidad inherente en una inmigración tecnológica, ¿cuál sería el tiempo estimado razonable durante la cual podríamos esperar que surjan novedades o incidencias post de migración hasta que el sistema se estabilice 100%? Mira, Rey, eso, y Ana María, tremenda pregunta. Y yo creo que no te va a encantar mi respuesta porque voy a empezar, como dicen los consultores, depende. Depende de la complejidad y de la funcionalidad de la que estemos hablando. ¿Por qué depende? Bueno, hay algunos temas que, voy a dar algunos ejemplos. Hay algunos temas que dependen porque solamente ocurren al final del mes. Por ahí es un ejemplo perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, si la migración fue el 1 de junio, tienes que esperar hasta el 30 de junio para ver si eso en realidad funcionó como debió funcionar y después un tiempo más para ver que se estabilice. En ese caso en particular, para mí, Fernando, una sola prueba del primer mes no es suficiente. Yo esperaría otros 30 días para la segunda prueba para empezar a decir, ok, estoy un poco más confiado porque de la misma manera que es una vez al mes, hay otros picos en el sistema que pueden ser durante Navidades, durante verano. Entonces, ese depende. Si son transacciones bastante sencillas o que se pueden evidenciar rápidamente como el tema de UX. Ojo, no experiencia de usuario como tal ni el Customer Journey de UX, algo que tú puedes visualizar inmediatamente. Eso en la primera semana, primeras 2 semanas ya deberías de tener una buena respuesta del sistema si está por donde tiene que ir o no. Ahora, si estamos hablando del Customer Journey, ahí vuelve también la respuesta de depende. Depende de cuántos usuarios están ejecutando ese flujo en particular. Y eso ya es, como decía Ángel, como decía Marcela anteriormente, un presupuesto. Más o menos yo espero que en las primeras 3 semanas se hayan ejecutado todos los flujos que son nuevos en el producto. Sí, pero de pronto se ejecutan una vez o 2 veces. Larga manera, Ana María, para decir... En promedio, yo creo que la estabilización está entre 3 semanas y 2 meses, pero eso dependiendo y me gustaría que Marcela comente también desde su punto de vista. Yo lo veo así en un tema de promedio, pero no es una respuesta blanco y negro, es una respuesta depende del tema y son muy particulares porque puede que algo no se evidencie por meses. Y eso la pregunta sería, ¿qué consideramos estabilización?
Estabilización es que el 80% del sistema esté correcto, estabilización significa 100%, y esa definición va a ser muy importante. Marcela, me gustaría que tú comentaras en este tema, que me parece tremenda pregunta. Sí, a ver, yo también coincido contigo que todo es muy circunstancial y que tenemos que nosotros estar conscientes de los momentos en los que en la organización vivimos, ¿no? Por ejemplo, Coppel, como no Bancoppel, sino Coppel como retail, tiene momentos pico. Entonces, si tú haces una liberación quizá en verano, pues no vas a tener la misma volumetría que tienes a finales del año, ¿no? Que empieza la temporada. Y entonces pudiste haber tenido una estabilización muy buena durante el verano, septiembre, agosto, octubre, y llega diciembre y vienen tus picos, y entonces te das cuenta de otras cosas que no tomaste en cuenta porque, pues, o sea, contemplaste nuevamente los mejores escenarios, ¿no? Y quizá, pues justo no liberas en la temporada, pero como liberaste previo, pues te das cuenta que en el momento de la temporada que pues hay cosas que no habías contemplado, ¿no? O que tu capacidad pues estaba limitada, entonces sí creo que es muy subjetivo, depende de cada organización, de los momentos que esté viviendo, pero creo que pues el estándar sí, justo, o sea, son 2, yo le pondría a lo mejor máximo, si quieres ser muy conservador, 3 meses y listo, ¿no? Que incluso son los tiempos de garantía que a veces también los equipos tenemos de desarrollo hacia nuestros clientes, ¿no? Mira, y Ángelo, voy a terminar con vos acá con una pregunta, y creo que abierta, pero dice Carlos Bajaña, pregunta, dice, ¿cuáles son las principales condiciones para llegar a tener integraciones sin fricciones a una inmigración tecnológica? Creo que no hay semejante situación, pero ¿cómo fuera lo ideal o cómo tratan ustedes de preparar el campo lo más ideal posible? Sí, no, esta es una respuesta muy, muy amplia, esta no es binaria, ¿no? Definitivamente aquí para hablar de condiciones todo va a depender del proyecto que estés abordando, ¿no? Definitivamente aquí lo más clave es lo que decía Fernando hace un rato, tener aliados y tener, digamos, un equipo de proyecto bien cohesionado y un equipo de proyecto que pueda revisar todos los aspectos que están alrededor de una integración y de un proyecto para que sea, digamos, lo más exitoso. Decir sin fricciones, nuevamente, como lo dije hace rato, está muy bonito el sin fricciones en un PowerPoint. Los proyectos tienen fricciones. Lo que hay que hacer es, como decía Marcela hace rato y Xavier, anticiparnos y saber manejarlo. Yo creo que esta pregunta es tan amplia que mi recomendación en este punto es básicamente tener un manejo muy adecuado de todos los stakeholders del proyecto sobre lo que nos puede ocurrir durante todo este viaje. Sí, porque fricciones vamos a tener. Eso debemos estar preparados para tenerla. O sea, si no estamos preparados, sería un proyecto que no va realmente a ser ejecutado, sería un proyecto de PowerPoint, y tener todo este manejo del cambio. Y aquí hay un tema muy importante que creo que se empata con esto, y hace rato lo decía Marcela del líder y también lo decía Xavier, Rey y Fernando. Ese líder que esté en este tipo de proyectos tiene que manejar un ambiente de confianza, ¿sí? Ambiente de confianza que permita que este tipo de fricciones, problemas con las integraciones puedan salir rápidamente y las personas no tengan temor, los aliados no tengan temor, ni los ejecutores tengan temor de decirlo, y los stakeholders sean capaces de manejarlo con el nivel de madurez requerido para que enfoquemos todos los esfuerzos al problema y no a la persona, ¿sí? Entonces yo creo que haciendo estas cositas que acabo de comentar serían como las condiciones que yo digo que serían de éxito para que una integración o un proceso de transformación tecnológica no es que no genere fricciones, sino que sepamos cómo manejarlas y a su vez esto genere, digamos, un resultado esperado. Bueno, como ven, seguimos, hay preguntas si pudiéramos conversar acá a lo largo de la tarde y no llegar a un fin a los temas y las preocupaciones que tiene nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Fernando, Ángelo, Marcela y Javier, por su tiempo. La verdad que una conversación fabulosa y ojalá, y tendremos que volver otra vez porque, como ya ven, quedaron muchísimas preguntas a las cuales no llegamos. Un gusto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando, Ángelo y Marce. Gracias a todos por la oportunidad. Muy bueno. Que tengan feliz día. Bueno, quiero agradecer enormemente a nuestros invitados de hoy por compartir tantos conocimientos y tan valiosas experiencias. También quiero expresarle un agradecimiento muy especial a nuestro valioso socio Uvity. Tanto su equipo como soluciones que ofrecen son verdaderas de clase mundial.
Y también quiero darle las gracias a todos ustedes en la audiencia por todas sus preguntas y la verdad que eso nos emociona muchísimo de ver sus interés en los temas que le estamos presentando. Si desean ustedes contactar más a Uvity, podemos compartirles información a través del chat. Antes de despedirme, quiero recordarles que las nominaciones a los premios de los innovadores financieros de las Américas 2024-25 están de FinTech Américas continúan abiertas. Pueden participar bancos, instituciones financieras y fintechs de toda la región. Pero apúrense porque las nominaciones están abiertas hasta el 20 de septiembre. Este año estamos adelantados porque la conferencia este año será en marzo y no en mayo. En el chat le hemos compartido más información sobre los premios y también pueden escanear los códigos QR que aparecerán en la pantalla para obtener más información. Y por supuesto, si tienen consultas, pueden escribirnos a info@fintechamericas.co y estaremos encantados de responderles. Y ahora me despido de parte de mí y de todo el equipo de FinTech Américas. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan un muy buen día y espero verlos en el próximo episodio de FATV. Hasta pronto.